Ahora la idea es hablar de los derechos de obtentor en el Uruguay, la propiedad intelectual en el Uruguay del derecho de obtentor, cómo estamos llevando adelante, qué impacto ha tenido. Y lo que le voy a contar fundamentalmente es qué es el derecho de obtentor, qué es el registro de propiedad de cultivares, qué es lo que protegemos, qué estamos protegiendo y para qué sobre todo. ¿Cuál es la situación del derecho de obtentor en el Uruguay, de la propiedad intelectual en el Uruguay? ¿Cómo está la situación normativa en el Uruguay con respecto a, sobre todo, a UPOV 91, con otros países? Y el tema es variedad esencialmente derivada, que bastante habló Leontino. Después le voy a mostrar unos indicadores de lo que es la propiedad de cultivares en el país. ¿Y qué controles hacemos para corroborar y para verificar esa propiedad intelectual? Lo primero, ¿qué es el registro de propiedad? ¿Qué es el derecho de obtentor? Es el derecho de propiedad intelectual que tienen los obtentores o los desarrolladores de genética de variedades en su desarrollo de fitomejoramiento, y es un derecho de carácter nacional. O sea que el cultivar, en este caso INIA, una empresa, una institución, facultad de agronomía, quien sea, desarrolla una nueva variedad, tiene derecho de propiedad intelectual sobre esa nueva variedad, sobre ese desarrollo, y se rige a través del derecho de obtentor del UPOV, que Uruguay está adherido, y es de carácter nacional. Esa variedad está protegida. Cuando decimos que está protegida, es porque está protegida en Uruguay. No tiene por qué estar protegida en otro país, puede estarlo, pero el régimen de propiedad intelectual es regional, es nacional. Primero, ¿qué es un cultivar? Esto porque, se protegen semillas. Tengo 3 semillas y quiero protegerlas. Tengo no sé qué y quiero protegerlas. No, lo que se protegen es el desarrollo del obtentor y son cultivares. Un grupo de plantas del taxón más bajo, de la misma especie, la definición del UPOV, ¿sí? Tiene que ser diferente, homogénea y estable. Tienen que poder diferenciarse ese cultivar de otros cultivares ya notoriamente conocidos. Tienen que ser estables sus características, o sea que si dice que la soja es de flor violeta y se multiplica, no puede pasar a flor blanca, o sea que tienen que ser estables. Ejemplo bastante burdo, pero venido al caso. Y tiene que ser homogénea en esas características. Entonces, protegemos cultivares. Tenemos cultivares varietales, que hay una gran diversidad de tipos de cultivares varietales, que tenemos variedad de polinización abierta. Acá a la gente de fitotecnia le interesa un poco más, pero variedad de polinización abierta que mantienen su pool génico generación tras generación. Variedades sintéticas o multilínea, que son distintas líneas que generan una nueva variedad. Variedad de línea pura, esto se utiliza mucho en autógamas. Variedad clonal, o variedades clonales que se desarrollan mediante determinado cambio o mutación en la especie y se propagan de forma clonal. Esto se utiliza mucho en lo que es hortifruticultura, el tema de frutilla, papa, manzanos, cítricos, que el desarrollo de la variedad es tal y después la propagación es de forma clonal, o sea que en gran parte tiene cierta seguridad el tema de la estabilidad y la homogeneidad, aunque también le pedimos a los obtentores vegetales que cuando hacen variedades clonales o descubren una mutación, es una puesta a punto como marca la UPOV. Esa puesta a punto tiene que ser que esa mutación no tenga un retroceso, que ese cambio en esa característica no tenga una reversa. Variedad criolla, en el Uruguay por normativa se definieron las variedades criollas en el año 2013 con una resolución y hay una definición de lo que es variedad criolla, pero las variedades criollas por su génesis no pueden ser objetos de protección porque han perdido la novedad. Entonces, una variedad criolla que ha sido mantenida por un agricultor o grupos de agricultores en una localidad que están intercambiando, que tienen más de 10, 12, 15 años en esa comunidad, no puede ser objeto de protección porque ya es notoriamente conocida la variedad criolla. Variedades apomícticas
y distintos tipos de variedades con distintas formas de reproducción de la especie. También tenemos cultivares híbridos. Híbrido simple, madre, línea parental madre, línea parental hembra, el híbrido simple, la F1, que también son objetos de protección. De hecho, se están empezando a proteger híbridos simples en el Uruguay, se han protegido híbridos triples, cuando acá es más bien, entro mucho en el tema botánico, pero el híbrido triple significa cuando la madre es un híbrido y el dador de polen es una línea pura, o sea que el híbrido es triple. Y el híbrido doble cuando tanto el padre y la madre del híbrido son híbridos. ¿Me expliqué con esto? Son formas de mejoramiento genético y desarrollo de cultivares que lo que hace el híbrido es valorizar y potenciar ese vigor híbrido en la producción agropecuaria, que tiene un valor y un proceso agronómico bastante interesante. Entonces, lo que protegemos en el Uruguay, lo que se protegen son cultivares. No es, se protege semilla, tengo 3 semillas. Ese concepto que muchas veces lo tenemos, que quede bastante claro. Lo que se protege es el derecho de obtentor, ¿sí? Y se protege el derecho de obtentor mediante un sistema sui generis que está en el convenio de la UPOV, no es mediante patentes y tiene sus características particulares, ¿sí? ¿Qué debe tener un cultivar para ser pasible de protección? O sea, que pueda ser protegido. Lo primero, que sea distinto, o sea, que sea algo distinto a lo que ya todo el mundo conoce. Que sea homogéneo en sus características. Plantamos un cultivar de trigo, tiene que ser homogéneo. No puedo tener una planta de 1,40 m y una planta de 1 metro, una espiga de 30 centímetros y una espiga de... Tiene que ser homogéneo en sus características. Además, esas características deben ser estables en las sucesivas multiplicaciones. Si yo reproduzco ese cultivar, tienen que mantenerse esas características. No puede estar un año ser flor violeta y 3 años después ese cultivar pasarse a ser flor blanca. Debe ser nuevo. Esto es fundamental, la novedad. Debe ser un desarrollo nuevo. Y está determinado por los años en que se haya comercializado ese cultivar. El cultivar debe ser nuevo para ser pasible de protección. Y debe tener una denominación adecuada, la cual el nombre del cultivar es lo que lo va a identificar. Y ese nombre debe tener determinadas características que hace que sea para ese cultivar y no para otro, y que no tenga confundibilidad con otro, y ese nombre tampoco puede estar registrado en el Uruguay, tampoco puede estar registrado en el registro de marcas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del registro de propiedad de cultivares? Es proteger las creaciones nuevas, los descubrimientos, proteger ese trabajo que hace el obtentor, ese trabajo que hacen las instituciones, las empresas, la academia en desarrollar nuevos cultivares, proteger mediante el título de propiedad a nivel nacional ese desarrollo y ese trabajo de generar un nuevo cultivar. ¿Para qué sirve el registro de propiedad de cultivares? Leontino lo comentó en su charla, para importar, exportar. El obtentor de ese cultivar tiene el derecho de propiedad e indica qué es lo que se puede hacer con ese cultivar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, es un reconocimiento a la mejora genética. De hecho, los cultivares nuevos generalmente tienen atributos o características que mejoran en algún aspecto la producción agropecuaria del país. O sea, una soja con determinadas características, con resistencia a plagas, con resistencia a determinadas enfermedades. Ahora está bastante en boga para los que son más bien del mundo hortícola el tema del virus rugoso en tomate. Bueno, el desarrollo de nuevas variedades con resistencia a virus ya han ido avanzando. Entonces, ese avance continuo genético es una forma de reconocerlo y protegerlo. Y sobre todo proteger lo que es el trabajo del fitomejorador. ¿Qué es lo que permite esa protección de cultivares? Sobre todo el comercio de semillas está regido por normas que, si bien
protegen el derecho de obtentor, le dan ciertas garantías a los obtentores que en el Uruguay se van a respetar esas normas y la semilla que se está comercializando cumple con la normativa nacional. Y de hecho el Uruguay ha venido avanzando mucho en esos temas, en temas normativos, para que lo que se comercializa en el país sea realmente lo que está mejorando y la última tecnología. Promueve el desarrollo de nueva genética. De hecho, si un obtentor mejora un cultivar, lo protege, lo pone a comercializar en el país, obtiene un retorno por ese desarrollo, va a seguir desarrollando nuevos cultivares y va a seguir obteniendo esos retornos que le sirven para su desarrollo de nuevas variedades, y ahí lo que se está generando es un incremento continuo de esa mejora genética en los sistemas de producción. Para poner el ejemplo de Inia, que la tengo acá al lado, Inia ha desarrollado cultivares de frutilla y cada tanto larga cultivares frutillas. Cada cultivar de frutilla que ha largado Inia tiene un atributo diferencial con los anteriores. Y cultivares que hacen 15, 20 años había desarrollado Inia, hoy tiene cultivares ya 2 o 3 generaciones superiores a los que tenía hace 15 o 20 años atrás. O sea que la protección de cultivares lo que incentiva es el continuo desarrollo genético, el mejoramiento genético. No es generar un cultivar y ya hacer la plancha, sino continuar ese desarrollo genético y seguir buscando alternativas productivas para que esos cultivares puedan instalarse en los sistemas de producción. ¿Cómo se hace para una empresa o un instituto o una universidad que es desarrolladora de nuevos cultivares? ¿Cómo puede hacer para llegar a los productores? Bueno, en Uruguay rige lo que es el registro de licencias. El obtentor, que fue el que desarrolló ese cultivar, ¿qué es lo que hace? Licencia a quien es de su confianza o tiene un acuerdo o lo que sea para que le produzca y le multiplique ese cultivar. Y ese cultivar puede ser llegado a los productores por distintas vías. Bueno, en Uruguay ese registro de licencia es activo, es continuo, está cambiando empresa A, licencia de empresa B, C, D para llegar. Y esos cultivares que son desarrollados y tienen propiedades o atributos diferentes, pueden ser llegados a los multiplicadores y ahí a los agricultores. ¿Sí? ¿Me expliqué con el registro de licencias? Es lo que brinda la autorización, es lo que le da autorización del obtentor para que el agricultor tenga más puntos de acceso a esos cultivares. ¿Cuáles son las excepciones que tenemos al derecho de propiedad en Uruguay? Primero, el privilegio del agricultor. Los productores pueden hacer uso propio de la semilla, no pueden comercializar ese cultivar protegido, pero sí pueden hacer uso propio. Y de hecho en el Uruguay existe una normativa del año... Me tiré a la memoria y me falló. No, del año 2009, sí, ahí va. Que tiene la definición de lo que es el pequeño agricultor o el agricultor familiar, ¿sí? ¿Qué es lo que le genera ese privilegio al pequeño agricultor? Que si ese agricultor guarda semilla de un cultivar protegido y tiene un contrato firmado con el obtentor, ese contrato es nulo. Es una normativa de orden público que ese pequeño agricultor puede guardar y hacer uso de esa semilla del cultivar protegido. La otra excepción que tenemos que tiene la UPOV y que tenemos en el Uruguay es la excepción del fitomejorador. Hoy Leontino hablaba de esta excepción y quiero remarcar eso. Los cultivares protegidos pueden ser utilizados para desarrollar nuevos cultivares y no hay que solicitar autorización al obtentor inicial. Eso sí, tiene que ser el cultivar desarrollado completamente diferente al cultivar protegido. No puede ser el mismo cultivar, tiene que ser distinto. Ahí entra el concepto de distinguibilidad. ¿Sí? ¿Me queda claro eso? ¿Por qué? El avance genético
es fundamental para el desarrollo de nuevos cultivares, obviamente, y para la protección. Entonces, esta excepción es fundamental para que los obtentores puedan tomar distintas bases genéticas, distinto pool genético. Uno cuando arranca un programa de mejoramiento lo primero que hace es diversificar todo lo que puede para después llegar a los cultivares concretamente que quiere llegar, pero lo primero es diversificar y esa base genética está en los bancos de germoplasma, en los centros de investigación, en las variedades criollas, en las variedades de los agricultores y en variedades protegidas. Entonces, todo ese pool de genes que los fitomejoradores utilizan también están en los cultivares protegidos. Entonces, todo eso lo que hace es generar nuevos cultivares y esta excepción es fundamental para que el mejoramiento genético no frene y se puedan seguir protegiendo cultivares. ¿Cómo está Uruguay en su normativa? Uruguay, como todos deben saber, somos signatarios del convenio UPOV 78. Pero tenemos algunos ítems de lo que es UPOV 91, que es la protección de cultivares es aplicable a todos los géneros y especies, establece la excepción del fitomejorador, definimos lo que es el pequeño agricultor o el agricultor familiar y los plazos de protección también son vinculados a lo que es UPOV 91, que es entre 20 años para todas las especies y 25 años de propiedad para las arbóreas y vides. Los dos ítems que Uruguay no tiene reglamentado o normatizado con respecto al Acta 91, los dos ítems fundamentales son el tema de variedades esencialmente derivadas y el alcance de la protección a la cosecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las variedades esencialmente derivadas? Ya lo dijo Leontino. Esto yo sabía que lo iba a decir, pero lo quería remarcar. Son variedades que parten de una misma variedad, que tienen un pequeño cambio. Y esto es fundamental. ¿Cómo se puede lograr una variedad esencialmente derivada? Bueno, hay distintas metodologías para llegar a lo que son las variedades esencialmente derivadas. Leontino ya habló bastante de cómo se pueden llegar. La selección de un mutante natural o inducido. La selección de individuos mediante variantes somaclonales. Retrocruzamiento, quizás los profesores de fitotecnia es la más antigua de las metodologías. Cuando tenemos de hecho, Facultad de Agronomía está trabajando bastante en temas cebolla y retrocruzamiento. Cuando tenemos un cultivar que tiene todas las características que queremos que tenga y un cultivar que solamente le va a aportar una característica en determinada condición, una resistencia a una plaga, bueno, hacemos el cruzamiento como está ahí y después retrocruzamos por el cultivar de interés nuestro, que quede siempre este gen de este cultivar que le va a aportar. No sé si me expliqué, porque a veces con las manos es medio complicado. Y después lo que nos trae en gran parte a esta jornada, ¿no? La transformación mediante ingeniería genética. Y acá por suerte tenemos a Digevia, está Virginia, está Alejandra, y tenemos a Iña, uno de los el principal fitomejorador de Uruguay, pero bueno, que están trabajando en estos temas y vamos a tener 2 presentaciones de ellos. Entonces, para poner un par de ejemplos con respecto a la propiedad intelectual y al desarrollo de variedades esencialmente derivadas. Lo que siempre queremos, lo que siempre se quiere, es reconocer el derecho obtentor. O sea, que el que ha desarrollado una nueva variedad tenga ese reconocimiento. Tenemos la variedad, tenemos la variedad A que está protegida. Sí, pero ustedes no lo ven. Muy astuto. Con razón me habían dicho que no lo use. No era porque no andaba. Tenemos la variedad A que está protegida y una variedad B o C que sale, variedad esencialmente derivada de esa variedad A que también está protegida. O sea, si alguien quiere comercializar la variedad B, ¿sí?, le va a tener que, en este caso, con el tema de variedad esencialmente derivada, con el concepto de variedad esencialmente derivada, le va a tener que pedir autorización. El licenciatario va a tener que tener autorización del obtentor A y del obtentor B.
En Uruguay, como es una variedad distinta y no tenemos el concepto de variedad esencialmente derivada, solamente el licenciatario va a tener que tener la autorización del obtentor B. ¿Me expliqué? En el caso de variedad esencialmente derivada, como está protegida la variedad inicial, tiene que tener autorización del obtentor A, tiene que tener autorización del obtentor B. En el Uruguay, solamente con la licencia del obtentor B ya puede comercializar ese cultivar. ¿Me quedó claro? Otra situación. Ahí va. Otra situación. Variedad A protegida. ¿Sí? Variedad B esencialmente derivada de esa variedad A de uso público, no protegida, de uso público. El comerciante de semilla en el Uruguay no va a tener que pedir autorización, ¿sí? Porque la variedad que está comercializando es la variedad B que no está protegida. Si el régimen de variedad esencialmente derivada, como está planteado en UPOV, el comerciante de semilla de la variedad B sí le va a tener que pedir autorización o licencia, va a tener que tener licencia del obtentor A, porque está protegida la variedad inicial, pero como la variedad B no está protegida, no va a tener que tener licencia del obtentor B. ¿Me explico? No. No me expliqué. Bien ahí. Siempre hay que tener licencia del obtentor que tiene su cultivar protegido. Sí. ¿Sí? Ejemplo 1. Variedad A, variedad B. Los dos protegidos, el que comercialice semilla va a tener que tener licencia del obtentor B y del obtentor A. ¿Sí? Situación 2. Variedad obtentor A protegida, obtentor B no protegida, uso público. En el régimen de variedad esencialmente derivada, va a tener que tener licencia del que obtentor A, que está protegida. En Uruguay, como no está el régimen de variedad esencialmente derivada, puede comercializar la variedad B de forma común, como cualquier cultivar, ¿sí? Como el Ryegrass Estanzuela 284, para poner un ejemplo bastante claro. Situación B. Variedad inicial pública, variedad esencialmente derivada protegida. Ahí sí, en ambos casos va a tener que tener licencia o va a tener que pedir autorización al obtentor B. Porque la variedad que está comercializando, que es esencialmente de la derivada, es la que está protegida. ¿Me explicó? ¿Quedaron claras las tres situaciones? Más o menos, Paco. Sí, sí. Dale. ¿Qué diferencia tiene con lo que explicó Tacabeira? No, claro, no tiene mucha diferencia porque estoy reafirmando ese concepto de variedad. Ah, Ahora nos confundiste. ahora los mareé. No repito. Yo lo que quería... No, él está dando más detalles, no está diciendo lo mismo. No, yo lo que quería poner era el concepto de Uruguay, que Leontino no lo comentó, obviamente. En Uruguay, al no tener el régimen de variedades esencialmente derivadas, solamente hay que pedirle autorización al obtentor de una variedad esencialmente derivada cuando esa variedad esencialmente derivada está protegida. No cualquiera. cuando la inicial, Como cualquiera. casi como cualquiera. Porque la registrás como algo nuevo. Están protegidas también. Las de INEA suelen estar Deben protegidas. estar protegidas. Sí, claro. INEA protege Todo. está de INEA. Protege, claro. Pero Suelen estar protegidas. ahora voy a mostrar indicadores que va por ahí. Ahora muestro algunos indicadores y va a quedar un poco más claro ese concepto de... En el Registro Nacional de Cultivares, que son los cultivares que pueden ser comercializados en el país, hay cerca de 2.000 cultivares, de todas las especies. De esos 2.000 cultivares, el 25%, o sea, un cuarto de esos cultivares están protegidos por derecho obtentor. Hoy es un poquito más porque hay casi 700, pero
un cuarto, un poquito más, están protegidos por derecho obtentor. Del otro, de los 3/4 restantes, tenemos la mitad son cultivares de uso público viejos, varietales, y la otra mitad son híbridos. O sea que esos híbridos tienen una protección biológica per se. Ahí va. ¿Sí? O sea que un cuarto de lo que se puede comercializar en el país está protegido por derecho obtentor, y del resto de lo que se puede comercializar, la mitad está protegido biológicamente. Acá, no sé si se logra ver ahí, pero acá es la importancia de los cultivos y la importancia de los distintos países en el registro de propiedad de cultivares. ¿Sí? El origen de los cultivares, primero obviamente en el registro de propiedad de cultivares, el origen fundamental es Argentina. Ahí tenemos el gran tema, el gran boom de la soja, que están protegidos, muchas forrajeras están protegidas. Y como ven, en segundo lugar de los países del origen de los cultivares, de donde está protegido, es Uruguay. Y acá el fuerte es Cinia. También hay empresas privadas, también está la Facultad de Agronomía, pero el gran fuerte es Cinia. Y con diversidad de especies, ¿no? Estamos hablando que Inia tiene protegido soja, trigo, frutilla, cítricos, durazneros. Hay una gran cebolla, hay una gran variabilidad de especies y forrajeras sobre todo. Acá es como, esta es la situación actual y cómo ha ido incrementándose desde que comenzó la protección de cultivares en el Uruguay, los registros de propiedad. Como ven, se arrancó a principios de los 90 con la protección de cultivares y hoy estamos casi en 700 cultivares protegidos en el Uruguay. ¿Qué impacto ha tenido la protección de cultivares en el Uruguay? Yo muestro sobre todo dos especies que el recambio varietal tiene cierta dinámica o es bastante dinámico. Esta es la de... Sí, el recambio varietal es bastante dinámico. ¿Cómo ha aumentado la productividad en estos últimos 20 años? Igual dejé afuera la zafra pasada, ¿no? Que todos sabemos que tuvimos una seca bastante interesante, que el cultivo de soja tuvo dentro de los mínimos de rendimiento. Pero como a principios de los 2000 en trigo se hablaba de 1.500, 2.000 kilos promedio país, y hoy en día, en 20 años, estamos hablando de 3.500, 4.000 kilos de rendimiento promedio país. Cómo ha aumentado casi un 70-80% en 20 años la productividad en esta especie en Uruguay. Obviamente que esto no solo obedece al avance genético, ¿no? Siempre hay un avance productivo, hay un avance en el tema manejo, pero el avance genético tiene su fuerza en este tema. Y también se muestran dos especies que la dinámica varietal es un poco más lenta, o es mucho más lenta. En el tema papa, que las variedades permanecen más en los registros de propiedad, y manzano, que la dinámica varietal también es más lenta. De hecho, últimamente ha habido un recambio varietal bastante interesante, pero a lo largo de los años la dinámica varietal son lentas. Y también han tenido impacto sobre los sistemas de producción. El uso de semilla, como ven, por especie, se ve poco, pero lo que quiero mostrar ahí es que depende de la especie, el uso de semilla en el Uruguay obedece a si son cultivares públicos o protegidos. En soja, casi todo el uso de semilla es de uso protegido. El maíz al revés, porque son híbridos, pero tienen lo que les comenté, la protección biológica de ser híbridos. Y después va variando según la especie. En trigo y cebada, obviamente, el uso de cultivares protegidos es muy importante. Cebada, Inia es uno de los principales es el principal desarrollador de genética en el Uruguay. Y unas últimas dos diapositivas. ¿Qué hacemos desde INASE para el control de comercio? En INASE tenemos distintas técnicas para corroborar de que
lo que se está comercializando y el cultivar que está protegido sea realmente lo que se está comercializando. Y para eso llevamos adelante ensayos de campo, de verificación de identidad varietal, que lo que hacemos es comprobar que el cultivar que se comercializó, esa zafra, sea el que realmente está registrado y protegido. ¿Sí? Y después, para el caso de soja, tenemos pruebas moleculares, pruebas CASP, que mediante técnicas moleculares identifican cultivares. Lo que quiero que se lleven de esta presentación es qué es el derecho de obtentor, qué es lo que protegemos y para qué lo protegemos, cuál es la situación de Uruguay, cuál es la importancia del derecho de obtentor en Uruguay, qué son las variedades esencialmente derivadas, que bastante bien explicó Leontino y bastante los entreveré por suerte. Indicadores de la protección de cultivares, que siempre es interesante ver qué impacto tiene cada sistema. Bueno, qué impacto ha tenido la protección de cultivares en el Uruguay, y eso está con determinados números. Y bueno, y los controles a la propiedad intelectual que realizamos. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Pregunta. Vos nos explicaste... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Vos nos explicaste de vuelta, reafirmaste el concepto de esencialmente derivadas, por suerte. Pero, bueno, ¿cuáles son las perspectivas en Uruguay respecto a aspectos regulatorios sobre las esencialmente derivadas? En vista que no está regulado en este momento. Es una pregunta, tiene dos componentes. Un componente más institucional y un componente más técnico. Yo te voy a dar el punto de vista más técnico. El que no está regulada no es así, no es tan así, está regulada. No se reconocen como variedades esencialmente derivadas. Okay. Tiene cierta regulación. Hoy las tomamos en el Uruguay como una variedad nueva. ¿Sí? Uh-huh. Cuando INIA genere una variedad esencialmente derivada, va a presentar la solicitud de protección de cultivares, INAH se va a hacer el análisis y va a proteger esa variedad como una variedad nueva. ¿Sí? Uh-huh. Y va a cumplir con todo lo que tiene que cumplir una variedad protegida en el registro de propiedad de cultivares. Pero no sé si me expliqué en la parte técnica. En la parte más institucional está para hablar y Daniel y Álvaro pueden aportar más. Gracias. Como decía Federico, sin duda hoy que cualquier variedad nueva se registra como se otorga propiedad de acuerdo a los parámetros de cualquier otra variedad. Si eso no es esencialmente derivada, es otro tema que hoy no está regulado en Uruguay. En cuanto a cómo viene el tema, en cuanto a la definición política, claramente es un concepto que tiene que incorporarse a nivel de ley, y está a nivel de la Junta Directiva justamente la inquietud desde hace ya buen tiempo, desde que arrancó este año. Nos han pedido específicamente tratar el tema y buscar informes y demás, que bueno, esta actividad es parte de esa voluntad, de ese pedido de la Junta Directiva para tener elementos para poder tomar la determinación de considerar la presentación de un proyecto de ley. Es simplemente un artículo que se agregaría al capítulo de obtenciones vegetales. Ariel. No, un buen día, felicitaciones por la jornada. Un comentario. Presentate. Ariel Castro, soy profesor de mejoramiento genético de Facultad de Agronomía. Un comentario, porque generalmente en estas reuniones uno más bien discutimos de que sí hay que hacer evaluación o ese tipo de cosas, pero en esta voy a lo que decía Daniel, como para insistir. Me llama la atención con la velocidad que en algunas veces hemos implementado cosas un poco discutibles, que en este tema, que me parece que es indiscutiblemente en defensa del el verdadero mejoramiento nacional y los recursos genéticos nacionales, se sea tan, ¿cómo diría yo?, geológico para resolverlo. Okay. Porque realmente, o sea, más allá de que todos, la mitad de los que están acá le di clase, así que no saben que no soy particularmente fan de la protección de cultivares. Creo que si hay un área donde la protección de cultivares actúa como protección del mejoramiento genético es en esto.
O sea, separa la paja del trigo y separa el mejoramiento cosmético, que es un problema a nivel mundial, con el mejoramiento real. Y sin duda, si uno analiza, diría que los esfuerzos de mejoramiento nacional más bien producen la variedad A y no la B. Y entonces justamente tenemos que proteger la A. Si la B, o sea, lo del esencialmente derivado, aporta cosas realmente valiosas, fantástico, y hay que apoyarlo e impulsarlo. Pero es fundamental que el marco exista. No puede ser que una variedad que cualquiera que sabe algo de mejoramiento sabe que es esencialmente derivada aparezca como una variedad completamente nueva. Entonces me parece que es un tema políticamente importante. Entonces si de algo sirve, vamos arriba. A ver, Álvaro, no mire para el otro lado. No, hablando en serio, creo que es necesario. Sí, vamos acá, lo traemos. No, me parece muy importante y apoyar, si la Junta está trabajando en eso, ese trabajo.